Buenas tardes. El tema de la clase de hoy es fijación y transferencia de energía. Esta clase teórica probablemente tenga menos diapositivas que la versión PDF del mismo tema. Eso es debido a que se hacen archivos muy pesados para subirlos a la plataforma. De todos modos, ustedes en esta clase van a tener las explicaciones de aquellos temas o tópicos que les cuesta mucho entender. Los procesos, cómo ocurren algunos procesos. Y voy a ir destacando cosas que tienen que prestar atención al momento de ir a estudiarlas en la bibliografía de referencia. Todos los temas que se desarrollan en las clases teóricas están pensados de manera orientativa para que ustedes tomen dimensión de cuál es la profundidad con la que tienen que estudiarlo. Pero siempre deben ir y leerlo en la bibliografía de referencia que se les da para cada tema. Es muy importante que ustedes adquieran durante este cursado el lenguaje técnico de la asignatura y les permita expresarse de manera fluida en el examen final, que recuerden es un examen oral. Dicho esto, entonces, el tema de hoy es, como les decía, fijación y transferencia de energía. Y corresponde a la unidad número 4 del temario teórico. En esta unidad nosotros vamos a estudiar todos los procesos por los cuales la célula se vale para obtener energía para que pueda ser utilizada en todas las reacciones que sustentan su fisiología y su estructura. 3 son las organelas, las que están resaltadas en negrito, que vamos a estudiar en esta unidad: mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas, y los procesos que en ello ocurren. En esta clase en particular vamos a ver todos los procesos que ocurren en la mitocondria. Vamos a estudiar la ultraestructura de la mitocondria y algunos conceptos de peroxisomas. La célula necesita en diferentes procesos, como por ejemplo, por poner algunos ejemplos de los que ustedes han visto en las clases pasadas, como por ejemplo el transporte primario a través de la membrana, la síntesis de proteína, el ensamblaje de los componentes del citoesqueleto, el transporte a través del poro nuclear. En todos estos ejemplos y por supuesto tantos otros que ustedes han visto en las clases pasadas, han visto que muchas veces se requiere ATP o también GTP. Bien, esa es una molécula altamente energética, que ya vamos a ver por qué, pero para que la célula la tenga disponible es necesario que incorpore energía de fuentes externas. La forma en que la célula incorpora energía puede ser a través de moléculas orgánicas, ¿sí? O bien, en el caso particular de aquellas células que son capaces de fijar energía a partir del medio externo como una radiación electromagnética, ellas van a sintetizar esas moléculas orgánicas. Entonces, ¿cómo entra al mundo biológico, a los sistemas biológicos, la energía lumínica, que es una radiación electromagnética? Como decía recién, a través de organismos que llamamos fijadores. Ya vamos a ver, acá está representado un cloroplasto, pero no todos los organismos fijadores tienen cloroplastos, ¿sí? Hay pequeños organismos unicelulares que no son eucariotas, que también sus membranas funcionan como cloroplastos, porque tienen los sistemas que los cloroplastos tienen en su interior, en las membranas que tienen en su interior. De todos modos, nosotros cuando hablemos de organismos fijadores, de aquí en más en biología, vamos a hacer referencia a organismos eucariotas fijadores, y todos ellos tienen cloroplastos. Bien, entonces los organismos que poseen este tipo de estructuras con membranas especializadas en su interior, que son capaces de desencadenar una serie de reacciones químicas que ya vamos a ver cuáles son,
¿sí? A partir de la incidencia de la energía lumínica, estos organismos es lo que llamamos fijadores y son los responsables de que la radiación electromagnética que llega a los ecosistemas a través del Sol, o que provienen del Sol, pueda ser transformada así en energía química, es decir, puede servir para sintetizar moléculas orgánicas, enlaces covalentes entre átomos de carbono que provienen ¿sí? de carbono inorgánico. Bien, entonces la energía va a quedar contenida en enlaces químicos y esa energía, esos enlaces químicos en forma de moléculas orgánicas son las que se transfieren de organismos a otros y que las células que los van a oxidar ¿sí? en un proceso que se llama respiración celular en organelas especializadas llamadas mitocondrias. El carbono orgánico, una vez que es oxidado totalmente, pasa a dióxido de carbono, que es inorgánico. Y así se recicla el carbono en los ecosistemas. En esa oxidación, ¿sí? por procesos químicos que vamos a estudiar en la clase de hoy, se sintetiza ATP. Y es ese el ATP que va a ser utilizado en las diferentes reacciones que la célula requiere para que ocurran para su funcionamiento. Bien, los procesos de oxidación del dióxido de carbono se llaman respiración celular. Y el proceso de fijación de la energía lumínica, fotosíntesis. En la clase de hoy vamos a ver este segundo y mañana, en la próxima clase vamos a ver la fotosíntesis. Los organismos autótrofos y heterótrofos se diferencian por la manera o el proceso por el cual son capaces de obtener energía a partir del medio. Los organismos autótrofos son capaces de realizar la fotosíntesis, que como habíamos dicho hace un rato, es el proceso mediante el cual la energía lumínica, o sea, una radiación electromagnética, es utilizada para sintetizar enlaces covalentes carbono-carbono. La ecuación general del proceso, esto está muy simplificado, es la que se presenta: dióxido de carbono carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono más agua me va a dar carbono orgánico más oxígeno como un subproducto. Y aquí les puse luz y clorofila. Luz del medio, la clorofila está representando los sistemas que vamos a estudiar en la próxima clase, los sistemas biológicos que se encuentran incorporados en una membrana muy especializada que es capaz de desencadenar una serie de reacciones químicas cuando incide una radiación electromagnética, ¿sí? Entonces eso está representado en clorofila. Lo que quiero que les quede claro que si bien es una característica de los organismos autótrofos este proceso, no necesariamente todas las células de ese organismo son capaces de llevarlo a cabo. Bien, por supuesto, cuando hablamos de un organismo unicelular, la célula que lo conforma es capaz de llevar a cabo la fotosíntesis. Pero en el caso del cuerpo de la planta, por ejemplo, no todas las células son capaces de realizar este proceso, aunque consideramos que la planta es un organismo autótrofo. Bien, el proceso inverso, que es la oxidación del carbono orgánico, ¿sí?, en presencia del oxígeno o no, ¿sí?, va a formar dióxido de carbono y agua. Perdón, si el oxígeno está presente, efectivamente se va a formar dióxido de carbono, ¿no? Eso ya lo vamos a ver con detalle. Pero bueno, la oxidación de la molécula orgánica para producir energía, ¿sí?, es el proceso que llevan a cabo los organismos heterótrofos para obtener energía. Entonces, los organismos heterótrofos solo obtienen energía a partir de moléculas orgánicas que obtienen del medio. Bien, la fotosíntesis, ¿sí?, la realizan los organismos autótrofos o fijadores que tenemos.
las plantas, ¿sí? También algas uni y pluricelulares. Y la oxidación aeróbica la realizan casi todas las células, son capaces de realizarla. Y de hecho les puse células y no organismos. ¿Por qué? Porque la oxidación aeróbica no es exclusiva de los organismos heterótrofos. Bien, para que la energía que toma la célula del medio, ya sea en forma de radiación electromagnética o de macromolécula incorporada, ¿sí?, esté disponible para las diferentes funciones que la célula necesita, debe ser transformada en lo que llamamos una energía metabólicamente útil. Y no es otra cosa que la síntesis de determinadas moléculas que son capaces, ¿sí?, de entregar energía cuando son acopladas con otras reacciones. Es así que cuando hablamos de energía metabólicamente útil nos referimos a moléculas como el ATP, que son capaces de, por ejemplo, desfosforilarse, es decir, sufrir una hidrólisis, acoplar a otro tipo de reacciones que son necesarias para que ocurran diferentes funciones en la célula. Vemos esto un poquito más en detalle. ¿Por qué elige la célula a esta molécula? Esta molécula es capaz, como les decía recién, de hidrolizarse y liberar energía, ya que tiene esa hidrólisis, un delta de G negativo. Esa hidrólisis se va a acoplar con reacciones que de otra manera nunca sucederían, es decir, que tienen un delta de G positivo. Todo esto que le estoy diciendo, ese acople de la hidrólisis del ATP con el otro tipo de reacciones que tienen un delta de G positivo, requieren de complejos enzimáticos, es decir, existen en un contexto de complejos enzimáticos, no es que se mezclan o se encuentran aleatoriamente. Y aquí les puse un ejemplo, por ejemplo, la fosforilación de la glucosa. La glucosa, una vez que es incorporada a la célula, inmediatamente es fosforilada. Es una manera incluso que tiene la célula para bajar las concentraciones de glucosa en solución y de esa manera favorecer siempre, ¿no es cierto?, la difusión facilitada para el ingreso de la glucosa al citoplasma. Esa fosforilación tiene un delta de G de más 3,3 kilocalorías por mol. Entonces, no es una reacción, digamos, que está favorecida, ¿sí?, desde el punto de vista energético. Sin embargo, la hidrólisis del ATP sí, porque tiene un delta de G de menos 7,3 kilocalorías por mol. Ahora, si en el contexto de un complejo enzimático ambas reacciones ocurren en forma conjunta o combinada, la glucosa más el ATP me va a dar glucosa 6-fosfato más ADP, es la resultante, ¿sí?, tiene un delta de G de menos 4 kilocalorías por mol. Entonces es una reacción que energéticamente es posible. Así es como funciona el ATP. No es que libera energía y la célula toma mágicamente. Simplemente que lo que hace el ATP es hidrolizarse y acoplar esa hidrólisis con las reacciones que energéticamente son muy difíciles que sucedan y que son muy necesarias para el metabolismo celular. Acá está en este esquemita, ¿no es cierto?, la fórmula del ATP. Yo ya se los presenté, ¿se acuerdan? En la primera o la segunda clase, en una de las primeras clases que yo les di, ¿se acuerdan que les dije? Los nucleótidos no únicamente tienen como función la polimerización para la síntesis de los ácidos nucleicos, sino también participaban en reacciones metabólicas. ¿Recuerdan? Bueno, acá le traigamos ese concepto nuevamente. Aquí tienen la molécula del ATP, ¿sí?, que tiene un azúcar, la base nitrogenada y los 3-fosfatos. Si se hidroliza un enlace fosfato, se forma ADP más fosfato. Si se hidrolizan 2 enlaces fosfatos, se forma AMP, ¿sí?, y pirofosfato, que puede a su vez hidrolizarse.
Estos enlaces, ¿sí?, fosfatos son de alta energía. ¿Qué significa? Que la hidrólisis, ¿sí?, está favorecida, tiene un delta de G negativo. Muy bien, esto me estaba olvidando. También recuerden que así como, si bien el ATP está como más la hidrólisis del ATP está más difundida, ¿no es cierto?, en las reacciones metabólicas, recuerden que también el GTP puede actuar de la misma manera, ¿sí?, hidrolizando sus enlaces fosfato y acoplándose esta hidrólisis a reacciones que requieren de energía. Por ejemplo, eso lo vieron ustedes en el ribosoma, por traerles un ejemplo. Bien, ¿de qué manera las células generan ATP? Y habíamos visto al inicio que las células pueden incorporar energía, ya sea a través de moléculas orgánicas que luego van a ser oxidadas o a través de radiación electromagnética, si la célula tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de sintetizar enlaces carbono-carbono a partir de una radiación electromagnética. Así es como que la generación del ATP puede ser mediante la oxidación de moléculas orgánicas. ¿Qué moléculas? Y puede ser hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos. Y las vías son más o menos las mismas en casi todas las células. Vamos a tener una oxidación que ocurre a nivel reacciones que ocurren a nivel del citosol, ¿sí?, el acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs en la mitocondria, y luego una serie de reacciones de óxido-reducción, que ya vamos a ver dónde tienen lugar, que se llaman cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Si la célula es capaz de obtener energía a partir de radiación electromagnética, lo que va a llevar a cabo es el proceso de la fotosíntesis, que lo vamos a ver con mayor detalle mañana. Bien, estos son las organelas involucradas en la generación del ATP. Mitocondrias y peroxisomas están asociados a la oxidación de moléculas orgánicas, mientras que cloroplastos al proceso de fotosíntesis. ¿Qué características tienen en común estas organelas? Es que son autoduplicables. ¿Qué significa esto? Tanto mitocondrias como cloroplastos solamente pueden generarse nuevos, ¿sí?, a partir de mitocondrias y cloroplastos preexistentes. Hay una incorporación de membranas y de proteínas de síntesis citosólica, ¿sí?, para que la organela crezca y luego se divida, y así se generan nuevas mitocondrias, nuevos cloroplastos. El mismo mecanismo ocurre con peroxisomas. Sin embargo, estudios recientes, y esos les voy a mencionar con más detalle al final, revelan que los peroxisomas también pueden sintetizarse de nuevo. Otra diferencia entre cloroplastos mitocondria frente a los peroxisomas es que los dos primeros son organelas que poseen además ADN. ADN y ribosomas. Esto ha dado lugar a lo que se llama la teoría de la endosimbiosis. ¿Qué se ha visto? Primero, que ambas organelas poseen material genético que está organizado de manera muy similar a cómo se organiza el cromosoma de muchas bacterias modernas. Entonces lo que se piensa en realidad que se trata de una célula que ha sido fagocitada por un eucarionte ancestral. Es decir, hace mucho, ¿no es cierto?, en la historia de la Tierra, una célula fue capaz de fagocitar a otra. Y la primera, ¿no es cierto?, la célula fagocitada permaneció viable dentro de la célula hospedadora.
Y esa simbiosis les ha resultado beneficiosa a ambos. Bueno, por eso decimos que es una simbiosis. Es decir, la célula hospedadora de alguna manera se benefició por procesos que era capaz de realizar la célula que había sido endocitada. Y viceversa, la célula endocitada de alguna manera se benefició por procesos que era capaz de llevar a cabo la célula hospedadora. Y así es como que la célula fagocitada terminó delegando, ¿sí?, funciones vitales en la célula hospedadora. Por eso es que se cree que la membrana externa de la mitocondria, ¿sí?, proviene de la membrana plasmática de esa célula hospedadora ancestral. Y por otra parte, en el caso del cloroplasto, ¿sí?, de la misma manera, en realidad, la membrana plasmática de esa célula ancestral formó la membrana externa del cloroplasto. Sin embargo, en este caso, la membrana de la célula que había sido fagocitada se invaginó y formó otros compartimentos, que es el tilacoide.